Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, tiempo para contarles cosas de las que suceden en Lanzarote o que tienen repercusión para la isla. Hoy hablaremos de un montón de cosas, una de ellas, por cierto, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de no aceptar la petición que le había hecho el Gobierno de Canarias de decretar de que se pudiera decretar toque de queda en los niveles 3 o más de la alerta anti-COVID, aunque no ha sido exactamente así, porque al parecer el Gobierno no lo ha explicado de la manera que tenía que explicarlo, a juicio del Tribunal, y por eso les han dicho que no. Ahora se abre un plazo para recurrir al Tribunal Supremo. Luego se lo contamos. Vamos a hablar hoy también con Leandro Delgado, que es concejal de Lanzarote en Pie, a través de ECUO, que es la formación de la que viene, forma parte de esta plataforma de Lanzarote en Pie, concejal, digo, en el Ayuntamiento de Arrecife. Leandro Delgado, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bienvenido. Muchísimas gracias. Luego hablamos contigo coincidiendo con el Ecuador, ¿verdad? Del paso porque casi siempre cuando se llega a mitad de legislatura, pues son los que mandan, los que dicen lo que han hecho, lo que han dejado de hacer, y los que están en la oposición, casi nadie les hace caso. Así que hoy hablaremos de ello y con él y de otras cosas más. En unos minutos, antes vamos a poner en hora el reloj de la actualidad de este 14 de julio, por cierto, Día Nacional en Francia. Así que toda la gente que nos ve y que son de nacionalidad francesa, origen francés o que tenga familia, pues en fin, un saludo para todos ellos y también para los turistas, los poquitos que están llegando, muchos de ellos son en Francia. Como dirían ellos, merci beaucoup. Hoy hace unos cuantos años que estaban entretenidos ahí asaltando la Bastilla en un día movidito. Por eso, cada 14 de julio pues conmemoran el Día Nacional de Francia. Y saludamos a Paola Delgado, compañera de redacción, periodista. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Jaime. Lo que aprendemos aquí, rápidamente, lo que es Día de Francia, pues Día de Francia. ¿Por qué? Pues porque un día les dio por asaltar la Bastilla. Desde luego, un saludo para todos ellos. Se acabó el vacilón, la monarquía y todo el rollo. O sea, nada, no es de tiempo a los monarcas franceses ni de ir a Suiza a ingresar. Bueno, que eso bastante contemporáneo. Fuera bromas, les decíamos que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Paola, no ha avalado a la decisión del Gobierno de Canarias de poder decretar ese toque de queda que pretendían, ya lo hemos contado aquí algunos días, entre las 12:30 y las 6 de la mañana, en aquellas islas o municipios o lugares donde se estuviera a nivel 3 o superiores. De momento superiores solo hemos sido nosotros, que una época tuvimos el nivel 4, así que ha dicho Blas Trujillo que les quitan una de las dos armas que tiene el Gobierno para contener esta pandemia ahora mismo, en la actual circunstancia, que es o el toque de queda y el otro sería la vacuna. La vacuna, lógicamente, se queda y a buen ritmo. Sí, recordamos que contaban con el informe favorable de la Fiscalía, exactamente, pero en este caso hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia pues ha dicho que no concede esta medida. Ahora sí que es cierto que el Gobierno de Canarias podrá recurrir, como bien decías antes, al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo tendrá un plazo de 5 días para, digamos que va a tener, es quien tiene la última palabra, por así decirlo. Sí, decía, y leo textualmente, el tribunal enfatiza que no se ha acreditado que la situación en la que se encuentra la epidemia represente un peligro tan grave e inminente para la salud y la capacidad asistencial que justifique esta excepción, habiendo medios ordinarios menos restrictivos de los derechos fundamentales para resolver la problemática que se plantea. Y bueno, dice muchas cosas más, pero en principio parece claro, que el tribunal no da ideas de cuáles son esos otros métodos, tampoco es su función, digamos, ¿no? Esto no sirve, así venga. Exacto, a ver, en estos casos ya sabemos que lo que tiene que el tribunal se atiene a una serie de leyes. No voy a ser yo que se meta con los magistrados, que ahí vamos, ni muchísimo menos. Bueno, ¿no? Pero sí que llama la ocurre. atención, muchas veces hemos hablado, ¿no?, las distintas interpretaciones acerca de una misma cosa. Lo hemos visto en Valencia, en Navarra, creo recordar también, y en Canarias, sí. En este caso, el gobierno que se siente impotente para poder frenar, sobre todo en Tenerife,
toda esta situación. Claro, es que, por ejemplo, como bien dices, en Valencia, a ver, es que esto ha sido un caos desde que se depositó, digamos, en la responsabilidad en cada una de las comunidades, ha sido un poco un caos, ¿no? Porque las decisiones han sido muy distintas y cuando se ha tomado una misma decisión en distintas comunidades, pues como estamos viendo, los tribunales toman decisiones completamente diferentes también. En Valencia, por ejemplo, como bien dice, se ha aplicado, el Tribunal Superior de Valencia lo ha aplicado, lo ha aprobado y se ha aplicado el toque de queda en 32 municipios distintos, Fíjate. con lo cual pues estamos viendo que es bastante distinto, ¿no? Que es una situación más compleja incluso que, digamos, que la de Canarias. Sí, porque es por municipio. Supongamos que el municipio, el equivalente al municipio aquí sería la isla, territorios fragmentados, bastante más complicado que se expanda de uno a otro. Sin embargo, en la península los municipios, como todo el mundo sabe, están, bueno, y en Lanzarote también, conectados por carretera, que puedes ir, volver, Exacto. venir, reunirte, etcétera, etcétera. Bueno. No sé, en cualquier caso, si dicen que hay medidas que se pueden tomar, que el gobierno puede adoptar, que son, digamos, que está a su alcance y que no tiene que recurrir al tribunal en este caso para adoptarlas, pues veremos si se toma alguna que otra medida más que pueda paliar un poco esta situación, ¿no? Bueno, por lo demás, Lanzarote ayer sufrió un pequeño repunte que veremos a ver hasta dónde alcanza, si fue un tema puntual solamente de ayer, es decir, de los casos, de los análisis que se hicieron el domingo y que ayer fueron los que se hicieron públicos, 17 casos, o estamos, Paola, ante, vamos a cruzar los dedos y a tocar madera, lo que puede ser otro pico, otro momento de subida de casos. Claro, es que ahí está el problema, ¿no? Y lo comentábamos estos días, hay cosas que están en nuestras manos y hay cosas que no. Se ha comprobado ya que la variante Delta, que ya es más del 20% de los nuevos casos en Tenerife y más del 40% en Gran Canaria, pues evidentemente no se va a quedar ahí, llegará a todas las islas y no sé, será un estudio, una investigación que tendremos que hacer si ya está aquí, si ya está apoderándose de esos nuevos positivos por día, ¿no? En el caso de Lanzarote, como bien dice, ayer sufríamos ese repunte, 17 nuevos casos y hace que estemos actualmente con 79 casos activos, pero es que en el conjunto de Canarias sobrepasamos de nuevo los 500 casos, 503 concretamente, de esos 503, Tenerife otros 259 casos, Gran Canaria 191, Lanzarote, como bien decíamos, 17, Fuerteventura 18, La Palma 16, El Hierro ningún caso y 4 en La Gomera. Con lo cual, haciendo un balance de todo esto, actualmente Tenerife, Fuerteventura y La Palma están en un riesgo muy importante después del último estudio que se ha hecho. Con lo cual, evidentemente, la situación pues no es buena. ¿Qué es lo menos malo de todo esto? Es que sí que efectivamente para la cantidad de nuevos contagios que están habiendo no están llegando tantos a los hospitales, que es lo importante de todo esto, ¿no? Que por muy contagiosa que sea, no se ha informado de momento de que sea más grave la variante. Bueno, pues si se quedan con nosotros les diremos también a qué hora abre Papagayo, el camping de Papagayo que va a abrir, que está a punto ya de poder abrir la inscripción, el que quiere ir a Papagayo, a pasar las vacaciones, a lo largo del programa se lo comentaremos, les diremos horas, días y todo el tinglao, pero por enlazar ya una cosa con la otra y empezar a hablar con Leandro, no sé, una valoración del auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ustedes que son, o tú que eres más partidario de que el gobierno pueda limitar a esas horas de por la noche o de que derechos fundamentales, una vez que no haya estado de alarma, casi mejor no tocarlos. Yo creo que hay un BOE del gobierno del Estado que daba pues las competencias a las comunidades autónomas para estos casos. No sé si entendí mal, pero parece ser que hubo una interpretación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y hay un periodo de recursos, de alegaciones por parte del gobierno de Canarias para ver si se puede variar esa decisión. Está claro que los datos en verano van a subir. Lamentablemente hay que tener claro eso. Creo que la responsabilidad individual es fundamental, más allá de las medidas que se puedan tomar desde todas las instituciones, pero la responsabilidad individual es fundamental. Ahora en verano nos gusta reunirnos, nos gusta los asaderos, las piscinas, las playas, etc. Ir a los bares, sentarnos con los amigos, claro, ahí es donde entra nuestra responsabilidad. Pero desde luego creo que Canarias en general y Lanzarote en particular no puede permitirse
otra vez ese repunte que tuvimos después de Navidades. Es verdad. Y se puede hacer, y se puede ir a los bares a tomar algo, y se puede quedar con amigos a un asaderito, y se puede, en fin, ir a la playa, etcétera, etcétera. Pero, bueno, pues manteniendo siempre que no es demasiado complicado, la distancia y no juntarse en mogollón, no hacer, en fin, cosas que ya sabemos que no se deben hacer. Bueno, pues 2 años de mandato, que no de legislatura, porque los ayuntamientos ni el Cabildo legislan nada, 2 años de mandato, y además constituye, en tu caso, Leandro, 2 años del debut en política de activista medioambiental y de su profesión normal, que ahora hablaremos también de la etapa de datos o de cosas que precisan cierto activismo, a la arena política. ¿Qué sensaciones, qué balance se hace? A la política institucional, porque sí, está la política del día a día, ¿no? La política del activismo social. Eso es. Llevamos porque hablo también de mi compañera Leticia Padilla, llevamos más de una década antes de entrar en la política institucional con diferentes activismos en diferentes sectores, ¿no? Sobre todo el vinculado con el ecologismo y vinculado también con el 15M, la carestía de la compra, de la cesta de la compra, etcétera. Empezamos, ¿no? con ese tipo de actividad. Y hoy estamos aquí. Hoy estamos en la política institucional y que quizás después de esto seguiremos haciendo política en la calle porque hay que participar, ¿no? Hay que ser activo dentro de la sociedad para intentar cambiar este entorno. Bien, sí, debut, como decía Jaime, debut, llevamos ya 26, 27 meses, si no me equivoco, y bueno, hemos hecho cositas en la oposición, por lo menos desde Lanzarote en Pie, sobre todo durante la pandemia, ¿no? Que nos pusimos y nos activamos conjuntamente con algunas asociaciones para sacar esa guía COVID, que no había salido nunca, ninguna institución se había activado, y nosotros desde Lanzarote en Pie, desde casa y con los colaboradores y colaboradoras que teníamos, sacamos esa guía COVID. Y luego seguimos con el ingreso mínimo vital, etc. O sea, que sí que hubo movimiento y sí que hubo acción. Yo quería preguntarle, porque creo que es muy importante lo que acaba de mencionar, que sí que es cierto que una cosa es la política institucional y otra cosa es la política, digamos, de la calle, ¿no? Pero también es importante, yo creo, que vayan unidas, ¿no? Porque al final aquella política institucional que no entiende a lo que está ocurriendo en la calle, precisamente ahí está el fallo muchas veces, ¿no? La famosa frase de, ¿cómo era? Si quieres hacer política, preséntate a las elecciones. ¿Qué es lo que dicen los políticos? La política tradicional decía de la gente que hay... Por eso les digo, una cosa es la política, porque todo el mundo somos políticos, es decir, desde el momento que formamos parte de una asociación de vecinos, estamos haciendo política. Claro. Desde el momento que formamos parte de una murga, por poner un ejemplo, y reivindicamos cosas para esa murga, estamos haciendo política. Por eso diferenciaba la política social, la política de la calle y la política institucional. Y las decisiones que toma cada uno en su vida personal, porque cuando la gente oye, no, yo soy apolítico, bueno, no puedes ser apolítico. No le interesará la política que conocemos como tal, claro. Pero cualquier decisión que tomas, si te casas, si no te casas, si vas a misa, si no vas, si te apuntas a una ONG, si no te apuntas, estás si tomando votas decisiones. O no votas. También, estás tomando decisiones continuamente. Claro. ¿No? Una cosa es ser apartidista, ¿no? Es decir, yo no me identifico con ningún partido. Bueno, claro. Pues eres apartidista. Otra cosa distinta que considero yo que no es posible ser apolítico en una sociedad como la actual. Seguro. Y lo que decía Paola, va unido, por supuesto, y esa es la esencia de Lanzarote en Pie. En nuestra organización, en nuestra confluencia, hay personas que no tienen filiación política. Forman parte de la sociedad, que se presentaron como sociedad civil. De hecho, nos presentábamos así, una confluencia de 2 partidos más la sociedad civil, porque entendemos que la sociedad civil tiene que formar parte de la política, sin necesidad de estar afiliado a un partido político. Y según su punto de vista, y aprovecho ya esto y ya me meto un poco dentro del Ayuntamiento de Arrecife, las políticas sociales, lo que ha ido en toda esta pandemia guiado en torno a ayudar a las personas que se han quedado en situación de vulnerabilidad, el tema de los desahucios, en fin, todo tipo de ayudas dentro de las políticas sociales, ¿cree que se ha gestionado, porque va un poco hilado también a escuchar lo que está pasando en las calles, ¿no? ¿Cree que se ha gestionado más o menos bien o se podría haber hecho más? Se ha intentado gestionar. Otra cosa distinta es que se haya hecho bien, otra cosa distinta es que se haya hecho en tiempo
que se haya sido ágil, que desde nuestro punto de vista, desde Lanzarote en Pie, lo dijimos desde el primer momento, no se está haciendo ágil a la hora de resolver las situaciones que se están presentando. En aquel momento, durante el 2020, los primeros inicios del estado de alarma y de la pandemia, en el que nos fuimos dando cuenta desde Lanzarote en Pie que la cosa estaba yendo bastante lenta, de ahí que propusimos en un pleno que se hizo vía telemática que se confeccionara una mesa de coordinación de emergencia social en el que estuviesen participando todos los sectores municipales de la sociedad municipal. ¿Por qué? Porque estábamos viendo que se nos venía encima algo muy preocupante. Estábamos viendo cómo empezaban a ver las familias a quedarse sin trabajo del turismo, los hoteles empezaban a cerrar, etc. Entonces, y esto no ha terminado, eso empezaba, continuó y va a seguir porque esto trae una cola bastante preocupante a nivel social. Hay muchas familias que a día de hoy no tienen ingresos en su cuenta bancaria. Entonces dependen muchísimo de los servicios sociales municipales, que el ayuntamiento es la institución más cercana a la gente. Entonces van primero allí y si allí no encuentran una respuesta rápida, pues oiga, que la gente come 3 veces al día, que la gente come día a día. No podemos decirle espere usted un mes, espere usted 15 días para recibir ayuda. Entonces esperamos que cambie, poco tiempo le queda. Luego, el paso de esa política del día a día y del activismo, y que, bueno, pues suele ser más sincera, digamos, ¿no? No sé si utilizar incluso esa expresión. ¿Hay mucha diferencia con la política institucional? ¿Hay más mentira o más, pues no sé, hipocresía, más engaño, más ruindad, es más sucia la política institucional? Eso que te digan... ¿A la que te han salido? Sí, podría estar 3 días diciendo adjetivo. No, pero me refiero cuando tú consideras, porque está clarísimo que llevas una cosa justa, necesaria, honesta y que va a solucionar la vida a muchas personas, o la vida o la situación, no la vida en general, y luego por argumentario político te la tiran al piso. Sí. Es que, mire, precisamente lo reflexionábamos hace unas semanas atrás con los compañeros de Lanzarote en Pie. Cómo juegan con los tiempos de la gente, ¿no? Es decir, cosas que podrías hacer ahora no la están haciendo porque se la guardan para más tarde, para cuando a ellos les conviene porque se están acercando las elecciones. Ya veremos al final del mandato, en los últimos 6 meses, el último año, la recta final, cómo sí se van a empezar a hacer cosas. Hombre, eso consideramos que no es adecuado, que no está bien hacer esperar porque a ti te conviene este tiempo y no el otro a las personas cuando necesitan que se les resuelva su problema. Es más sucia. La política creo que como concepto es necesaria, la política como concepto es algo que nos permite organizarnos como sociedad. A veces, la mayoría de las veces, el problema está en las personas que hacen la política, sobre todo la institucional. Hombre, también en el activismo y en las organizaciones civiles, sociales o vecinales, siempre hay esos rifirrafes, ¿no? Está formado todo por personas y cada uno, como diría aquel, es de su padre y de su madre y tiene sus distintas visiones de una misma cosa. Pero bueno, mucho tiene que ver la actitud política de los partidos de siempre, de los políticos de siempre que han actuado con la misma forma de siempre, que hay una desafección por parte de la sociedad en lo que se refiere a la política institucional, ¿no? Ya, claro. Déjame que haga un paréntesis porque a veces nos cuadra que mientras estamos con ustedes llegan los datos, el primer borrador, digamos, de los datos de ayer, que se hacen públicos hoy. Ya les adelanto que no son desde luego nada buenos. 638 casos en Canarias, 638 en Lanzarote, 22. Puede variar un poco, uno arriba, uno abajo, siempre suele ser así, hasta que no dentro de un rato ya serán públicos los oficiales, pero de entrada 638, de ellos 328 en Tenerife, 230 en Gran Canaria, 44 en Fuerteventura y luego ya en Lanzarote 22. Bueno, pues se confirma 2 días seguidos de que hay un aumento de casos. Sí, es que lo comentábamos antes fuera de cámara, es que, bueno, acabo de conocerlos yo también, esos datos. No, yo. Es que estoy bastante impactada. Yo creo que, a ver, es que ya no se trata sinceramente de ser optimistas ni pesimistas, es que es contar la realidad. Entonces, es verdad que ya estos datos yo creo que a la gente ya mentalmente ya es demasiado...
no cansancio, sino que ya, en fin, cuesta muchísimo asimilar que continuamos, cuando parece que se va a ver la luz al final del túnel, cuando decíamos que apostábamos todo con la vacuna y demás, ver otra vez este fuerte repunte de casos, es como que no termina nunca, ¿no? Entonces, evidentemente cuesta. La parte positiva, insisto, que también tenemos que mencionarla, es que no está afectando a los hospitalizados, porque hay que decir, y tenía el dato apuntado antes, que alrededor del 60% de los ingresados no están vacunados, es decir, es gente que no se ha querido vacunar, que ha rechazado la vacuna, con lo cual la parte positiva, y también es un mensaje claramente que hay que mandar al lado de estos datos, de estos terribles datos, es que la vacuna está haciendo efecto, con lo cual, bueno, hay que buscar un equilibrio para no venirnos abajo, ¿no? Pues es así. Leandro, de todo lo que ustedes han presentado, que han sido muchas cosas, para que el Ayuntamiento de Arrecife lo ejecute, mociones, ideas, preguntas, en fin, lo que sea, ¿qué es lo que le ha generado mayor impotencia durante este tiempo? Es decir, aquello que dices tú, pero vamos a ver, si es clarísimo que esto lo tienes que sacar adelante, aquello que dice en un momento, Astrid, quita de aquí, me pongo yo y lo hago y lo saco en 0, Muchas veces, ya lo comentaba antes con el tema del estado de alarma cuando el inicio de la pandemia. Esa mesa de coordinación de emergencia social municipal era fundamental en aquel momento, porque quizás si la hubiésemos puesto en marcha, ahora no nos encontraríamos con los problemas que nos estamos encontrando. Es decir, el Ayuntamiento de Arrecife depende de las organizaciones civiles, de sus bancos de alimentos, para poder ofrecerle el servicio a aquellas personas que se acercan al Ayuntamiento a solicitar, por ejemplo, alimentos. Quizá ese problema no lo tendríamos. Otra de las cuestiones que nosotros pedíamos y exigíamos en su momento fue que se cambiara o se modificara la ordenanza del alquiler de vivienda, es decir, las ayudas al alquiler, que eran de 3 meses hasta ese momento. Lo llevamos en el año 2020, nos dijeron que no, que eso era imposible, que no había dinero para hacer ese tipo de modificación, y finalmente hace 2 plenos atrás lo llevaron ellos como algo propio del grupo de gobierno y han aumentado, bien, nos alegramos, han aumentado de 3 a 6 meses, nos alegramos por ello, pero una vez más tarde, cuando nosotros lo solicitábamos, era necesaria en ese momento la modificación. Y así muchas cosas que les puedo contar. Cuando me refería a la suciedad de la política, no me refería a la corrupción, que también, aquí hemos tenido ejemplos palpables de ello, sino a ese tipo de juego sucio, ¿no? En general estoy hablando, da la sensación de que muchas veces, solo por el mero hecho de que la iniciativa llegue de un partido distinto, ya es obligatorio decir no. Te buscas millones de razones para hacerlo, ¿no? Pero es que eso es, y después nos quejamos de que la gente se distancia cada vez más de la política, ¿no? Pero es que es precisamente por ese tipo de comportamiento, porque muchas veces la oposición lanza una propuesta que aparentemente los ciudadanos vemos totalmente lógica, y que el gobierno, pues como es la oposición, pues o bien se la aplica a ellos y dicen, pues es que estamos en ello, o bien es que directamente dicen no porque es la oposición. Porque no se piensa en la idoneidad de esa medida, sino en los votos que puede generar o que te puede hacer perder. Exacto, y hablo en general, ¿no? Sí, lo que pasa es que muchas veces en la política institucional y en las políticas de partido los tiempos son muy cortos. El cortoplacismo muchas veces es lo que mueve y motiva sobre todo a los partidos de siempre. Y luego tenemos la memoria colectiva, la memoria social, que también es muy corta, ¿no? Entonces se juega con eso. Ahí sí puedo coincidir con ustedes que puede ser la suciedad, entre comillas, de la política, ¿no? Jugar con los tiempos, ver si presentamos esto ahora porque nos conviene, o mejor esto que sería beneficioso para la sociedad, lo dejamos hasta el momento que nos convenga al partido, ¿no? Entonces, eso sí, eso es lo que nosotros también vemos mal, porque durante estos 2 años podríamos haber presentado en conjunto como un gobierno, por llamarlo de alguna manera, de concentración durante la pandemia, es decir, cada uno estaba aportando al plenario, estaba aportando ideas de toma de medidas para paliar la situación, y muchas de ellas se dejaban de lado porque, como dice usted, Paola, venían de la oposición, sin pensar que a lo mejor esa propuesta significaba una mejora para la sociedad. De todos modos, yo creo que el ciudadano es inteligente, yo creo que al final
te acabas acordando de lo que se ha hecho o lo que no se ha hecho, y a no ser que aquellas personas que tengan una ideología o sean muy afín a un partido inamovible, que creo que son muy pocas personas. O que haya garbanzadas cada semana. Sí, pero yo creo que son muy ya pocas. No, Antes, yo creo antiguamente que sí, ya sí, no. pero yo creo que son muy pocas personas esas que digamos que se ponen afín a un partido y no se mueven de ahí, ¿no? Yo creo que eso varía bastante y creo que se ha visto con el paso del tiempo. Otra de las cosas que yo quería preguntarle, sí, o enfocarlo por ese tema, porque es otra de las demandas que nos llegan constantemente, es el asunto de los barrios, porque también son los eternos abandonados, por así decirlo, en Arrecife, y sí que es cierto que llevan muchísimos años abandonados, que por mucho que se intente avanzar, cuesta ver esos avances, pero no sé cómo valora usted esta situación, o si ve que se están haciendo cosas, o por el contrario van a seguir, digamos que eternamente abandonados, Teniendo como bien en cuenta decía. que todos los partidos políticos lo ponen en el capítulo 1 de los programas electorales. Claro, por eso digo que en principio no es que se hayan visto demasiados avances, pero nos dicen que se está trabajando, entonces yo sé que es algo lento, lógicamente, porque llevan años de abandono, pero no sé cómo valora la situación. Bueno, porque hemos visto esta situación, no es algo que lo veamos nosotros, que lo vea Lanzarote en pie en este mandato, es que cualquier persona que siga la política en estos últimos 20 años dirá, pues mira, los barrios siempre están en el punto número 1 del programa electoral, pero al final de los 4 años del mandato los barrios siguen igual que el mandato anterior, es decir, poco se hace. Y esto responde al cortoplacismo, está claro. Ahora, por ejemplo, se va a sacar ese gran parque o el mayor parque de Lanzarote de ocio infantil en Argana, en aquellos metritos cuadrados pequeños, 450.000 euros. ¿Es que alguien ha pedido ese parque? ¿Es que alguien en esta sociedad le ha dicho a la señora alcaldesa, mire, es que necesitamos que usted se gaste 450.000 euros en un parque? Nadie. Es lo que nosotros decimos, ¿era necesario ese gasto? Quizá ese gasto se podría haber repartido en los diferentes parques. Puede ser, pero sí es verdad, yo no voy a hacer aquí abogado del diablo de nadie, ¿no? Pero sí es verdad que la gente de Argana ha solicitado reiteradamente lugares de esparcimiento, de ocio. No digo yo que tenga que ser exactamente eso, ¿no? Pero que efectivamente ese barrio ha demandado muchísimo. Nosotros, te voy a contar a ti. En Lanzarote en Pie lo que hemos llevado fue varias mociones a ese respecto, porque ¿qué pasa? Que si tú que eres jovencito y quieres tener un espacio para jugar a la pelota o lo que sea, si no estás federado o si no pagas la cuota de algún centro, no tienes un espacio en Argana. Tienes que saltar a las escuelas, al colegio y jugar dentro, porque es el espacio que dispone. Entonces luego, claro, para entrar tienes que abrir alguna reja y se criminaliza eso. Y lo que hemos dicho nosotros es, oiga, pongámosles espacios abiertos y gratuitos a la juventud de Argana, para que no tenga, de Argana y de cualquier barrio. Hablo de Argana porque es quien nos hizo esta denuncia, ¿no? Claro, cuando tú no dispones de esos espacios, pues algo tiene que hacer la juventud. Quizá, y lo que le decíamos nosotros a la alcaldesa del Partido Popular, lo que le decíamos es, oiga, utilice esos 450.000 euros para habilitar este tipo de espacios, para mejorar los parques de los barrios que ya están con bastante deterioro, pero oiga, yo no sé quién le ha pedido que usted haga ese gasto. Pero claro, queda bonito y como decíamos al principio, al final de legislatura decir, hemos hecho el parque más grande de Lanzarote. No, claro, pero es que la gente de Argana es o el todo o el nada, o no tienen absolutamente nada, o de repente aparece alguien por ahí, un pabellón de 7 millones de euros que acabó costando 12 millones, y a ver si nos metemos a alguien en la cárcel un día de estos ya. De no tener parque de medio millón de euros, ¿no? Que da la sensación de que es como sí. La familia humilde que de repente tiene un tío que ha hecho las Américas y llega por ahí, billete de 500 euros, y luego no lo ves, en 40 años no lo vuelves a ver, ¿no? Pero, claro, es exagerado, es el extremo, sí, o es lo que dice usted, o todo o nada. Oiga, hay un término medio, hay otras Sí. necesidades que se puede, con 450.000 euros, lo que se podría hacer en Argana. Con 12 millones ya ni te cuento. Y con 12 millones, que se le llamó incluso Palacio de los Palacio Deportes, era una Municipal cosa, de los Deportes, ¿no? Muy rimbombante, sí. Claro, El nombre es lo único y Argana sigue sin tener su centro de salud, por ejemplo. Argana sigue sin tener, como decíamos antes, esos espacios gratuitos y abiertos para que los pibes puedan jugar. Es decir, hay necesidades, Sí. pero bueno, deciden que esta es la principal. Bueno, ellos sabrán. Por cierto, otra de las necesidades, y yo insisto mucho porque también
sé que se sufre bastante, y yo espero que ese gran parque lo hagan accesible, igual que espero que continúen con el tema de la accesibilidad en toda la ciudad, porque es otra de las cosas, creo que fundamentales, ¿no? Sí, en este caso, es cierto que, por ejemplo, por la zona del reducto y demás, sí me consta que se ha empezado a trabajar desde hace además ya bastante tiempo, pero espero que se siga por esa línea. Hombre, ¿no? la ley lo obliga, ya cualquier nueva intervención pública. Pero a pesar de eso, hay muchísimos parques, muchísimos locales a los que no han obligado a poner... Para empezar, doña Paola, el propio Ayuntamiento de Arrecife. Bien. Hoy estábamos trabajando en una moción de accesibilidad, en este caso de accesibilidad cognitiva, pero bueno, en lo que se refiere a la accesibilidad, tanto no solo en parques, sino el propio Ayuntamiento de Arrecife carece muchísimo en ese tema, tiene muchas carencias. Las dependencias del propio Ayuntamiento de Arrecife tienen muchas carencias en ese sentido, y desde Lanzarote en Pie estamos preocupándonos por esa cuestión, porque entendemos que las personas tienen que tener todo el derecho o todas las posibilidades de acceder a lo público. Llevábamos en el último pleno el acceso a las personas sordas, que se pusiese un intérprete de lengua de signos para que las personas sordas pudieran tener la opción de acceder al pleno. Pues se ha dicho que no. Y ahí es en donde están ellos, ¿no? Pero ¿cuál es el motivo? ¿Qué explicación le dieron? Porque al final es una cosa que, ¿por qué se dice que no? Lo desconocemos, pero uno de los motivos que aducían era que se estaba preparando un software para videoacta, cosa que no tenemos, no entendemos cuál es la relación de una cosa con la otra, ¿no? Entonces, bueno, carece mucho el Ayuntamiento de Arrecife de las cuestiones de accesibilidad universal, sobre todo porque se está incumpliendo la ley. Hay una ley que exige ciertas normativas que no se están llevando a cabo. Es así. Bueno, oye, lo de Lanzarote en Pie, ¿cómo está? Porque claro, una cosa es tener que estar en el día a día, naturalmente, que es lo prioritario, pero también hay que pensar en continuar con el proceso, no continuar. Ha habido avatares dentro de Podemos, en el caso de Leticia, tú procedes de Equo, ya lo habíamos dicho, pero confluyen todos en Lanzarote en Pie. ¿Están trabajando, tienen voluntad de seguir adelante, de perpetuar? Todavía no han empezado con eso. Perpetuar está bien la palabra. No, estamos centrados en el presente. Estamos centrados en lo que nos queda de mandato. Lo que hacemos en Lanzarote en Pie, como comentaba antes, no hay gente que no tiene filiación política, pero sí que colabora con nosotros, y lo que hacemos es mantener ese trabajo de colaboración, de las propuestas vecinales. La llamita sigue ahí, funciona. Sí, ¿verdad? seguimos funcionando como equipo de trabajo. De hecho, estamos desplazándonos a los barrios los lunes, los martes y los miércoles, en los centros socioculturales de los barrios, pues nutriéndonos, escuchando al vecino y a la vecina que vienen a traernos sus denuncias y sus demandas, y esto luego se lleva al seno de Lanzarote en Pie, donde se trabaja y se prepara las mociones para el pleno. Y hay mucha gente que colabora con nosotros. De hecho, cuando lo del ingreso mínimo vital, mucha gente se sumó a aquella iniciativa de forma altruista y sin ni siquiera formar parte de Lanzarote en Pie, para echarnos una mano con aquellos trámites. Bueno, pues nos estamos quedando sin tiempo, porque quería aprovechar también la oportunidad de acudir a ese Leandro activista que no se ha perdido, ¿no? Que ya lo estamos viendo desde ahora. Nos conocimos cuando la batalla y el quilombo aquel del petróleo. La batalla de las prospecciones. De las prospecciones petrolíferas, que se ganó por muchos avatares, pero al final se ganó, diga lo que diga Soria. Y yo no sé, echando un vistazo general al estado medioambiental de Lanzarote, si estamos yendo por el buen camino, si nos estamos desviando en algunos aspectos, si te da tiempo a mirar para el campo y para la mar después de todo esto. Miren, lamentablemente en unos periodos de crisis económica, como es en este momento, lo primero que cae es la parte medioambiental. Lo segundo es la parte social, porque se tiene en cuenta todas aquellas actividades que generen economía, que generen pues una actividad que dé dinero, que ayude a las familias a salir adelante, y por lo tanto las dos patas del desarrollo sostenible, que son el medio ambiente y los temas sociales, en estos periodos suelen decaer. Es importante que ahora asociaciones como Ecologistas en Acción, Sea of Life, etcétera, agrupaciones sociales sigan manteniendo la llama del ecologismo y de la preservación del territorio encendida, porque bueno, las políticas institucionales son las que son, y normalmente en estos periodos de crisis
se deja de mirar para lo medioambiental. Bueno, lo veíamos ayer con el caso de este Marcelo, un conejero que está en Tenerife, que tiene unos pasitos en camello por el monte, en la zona del Tanque, Santiago del Teide y demás. Pues viene una carretera y adiós muy buena. Una autovía y no tiene nada que decir porque es el interés general. Sus terrenos valen 4.000 euros. 4.000 euros le daban al hombre. Sí, sí, digo tú, a ver qué se puede comprar. Claro, ¿Qué es lo que vale 4.000 euros? Luego tenemos lo del Jable aquí, Jaime, Paola, Sí. tenemos lo del Jable. Es decir, estamos... ¿Eso es tan flagrante como parece? Hay 3 zonas que están siendo, hay una explotación minera, es decir, hay una agresión al territorio. Sí, eso se ve clarísimo, pero dicen, no, tenemos permiso. Sí, algunas las tienen, por supuesto, algunas la tienen, pero esa es la política que tiene que seguir el gobierno, en este caso el gobierno autonómico. Quizá el gobierno insular podría hacer algún tipo de presión, pero no sobre todo para que se dejen de hacer ese tipo de actividades, sino, miren, ese Jable podría dársele alguna otra utilidad que no sea la extracción agresiva de los recursos de la tierra. Quizá habría que empezar a plantear políticas reales y serias sobre la agricultura, porque esa es una zona que los antepasados nuestros cultivaban. Es decir, no es una zona yerma, tiene sus valores. Entonces, quizá habría que empezar por ahí y exigir que esos espacios se empiecen a reutilizar como se venían utilizando, y es sacar políticas ambientales, agrícolas. Luego los casos de... En fin, yo me lío un poco porque son distintos nombres que definen varias cosas dentro de una misma organización y ya me lío, pero el proyecto Basuraleza o Lanzarote-On o Papacría o algo así que han detectado 500 puntos negros de vertidos incontrolados en Lanzarote. 500, dices tú, pero... ¿Caben 500? Sí, y más que habrá, bueno, incluso en el propio centro de Arrecife usted puede ver en el propio charco de San Ginés, donde está la flamante calistenia que han puesto hace poco, puede usted ver pequeños monturritos de escombros. O sea, que no es que se salga muy fuera de la ciudad, es que dentro de la ciudad también están. Yo espero que los pocos turistas que están aquí no nos estén escuchando y que los políticos sí, porque estamos hablando de escombros y de... Pero es una realidad, Paola, y hay que afrontarla. Sí, desde luego, por eso digo que quienes tienen que actuar, espero que sí nos estén escuchando, porque al final es la imagen que también se llevan la gente de quien Hay vivimos, que recuperar esa esencia del Lanzarote a los que nos dolía muchísimo ver cualquier colilla o cualquier escombro, cualquier papel en el suelo, y ahora es verdad que hemos sido muchos, somos muchos, que ha venido muchísima gente y que se ha perdido un poco el cuidado, pero hay que regresar a él. Leandro, muchas gracias por estar aquí este ratito. Un placer. Muy tanto, pues estaríamos un montón de rato hablando aquí, pero que ya nos hemos pasado de tiempo y además mucho. Gracias. A ustedes. Enseguida se incorpora Domingo Rivero para rematar este día, pero antes teníamos una cosa pendiente, Paola, de compartir con toda esta gente que tiene la sana costumbre de vernos todos los días. ¿Qué día y a qué horas abre Papagayo? Tanto esperar por Papagayo, por fin, la acampada de Papagayo, la playa está abierta. Sí, el próximo día 30 de julio a las 11 de la mañana ya podrán entrar, ojo, previamente habiendo solicitado su parcela y demás para poder acampar o lo que sea, pero a partir del 30 de julio a las 11 ya podrán asistir a Papagayo. Sí que decir que se ha habilitado todo con previos planes de contingencia por si variase la situación epidemiológica, que ya estamos viendo que está variando bastante, que se han habilitado 142 plazas, de estas 142, 110 son para autocaravanas, remolques y o casetas grandes, y las 32 restantes para casetas pequeñas. Y bueno, en la noticia en Biosfera Digital pueden ver toda la información, pero lógicamente hay unas prescripciones previas que tendrán lugar el 20 y 21 de julio y el 22 y 23 unas reservas. Y lo que comentábamos, pues lógicamente hay unas medidas de seguridad, una normativa que hay que cumplir y habrá vigilancia 24 horas. Pero ya podrán, que es lo importante, asistir y acampar tranquilamente en Papagayo a partir del próximo día 30. Para apuntarse hay que ir en persona, los primeros días, después ya se puede llamar por teléfono. El 20-21 de julio de 8 a 1 o de 5 a 8. En persona. En persona, exactamente. Vale. Y luego el 22 o 23 las reservas sí son vía telefónica. Yo pensaba que ya lo de ir en persona a los sitios se había terminado. Déjame que salude a Domingo Rivero. ¿Qué tal, Domingo? Pues, seguro que se notó por el escándalo que hice al llegar. no, también se notó porque se vio cómo se iba Leandro. Toda la tele en vivo, entonces así. O sea, que de repente desapareció. Naturalidad. Espérate, que hay que ponerte el micro.
Sí, porque estaba así o mutado o algo así. Bueno, en fin, ya lo iremos viendo. Cosas del directo. No hemos contado algo que también tenemos que contar y es aunque luego lo podremos contar, lo de Cuba, porque si al final nos liamos, ahora ya sí, ¿no? Ya pues ahora. No sé si se me escucha. Probando. ¿Se te escucha? Se me escucha, bueno, en Cuba sabes que han cortado el internet, no sé si tiene que ver con... No. No creo que haya llegado aquí. Así es. Pues no sé si se te escucha o no se te escucha, todavía no lo sé. Que no. Que no, vale, que no. Bueno, vamos a Cuba. Venga, vamos a dar una vuelta ya. ¿Por qué Cuba lo está pasando realmente mal, como todo el mundo sabe, y las protestas se están extendiendo por todo el mundo? Y Lanzarote, desde luego, en este caso, no es una excepción para nada. Los cubanos residentes en Lanzarote salen al grito de libertad y había una pancarta ahí que me parecía como bastante significativa, que decía patria y vida. Patria y vida, que es justo lo contrario al régimen de la revolución, al lema de la revolución, patria o muerte, ¿no? Sí, yo creo que desde luego, como bien estamos haciendo, toca que todos los medios de comunicación se hagan eco de esta situación. Como sabemos, también tenemos lazos no solo económicos sino históricos con Cuba, y evidentemente pues hay que apoyar. Están pasando cosas realmente terribles. Se ha conocido ya oficialmente la muerte de una de los manifestantes en Cuba, además de muchísimos detenidos. Periodistas también que han tratado de informar desde allí de la situación. Lo último que hemos conocido también, una famosa youtuber que mientras estaba haciendo una entrevista en televisión en un medio nacional la detuvieron precisamente por eso, por dar voz a la situación. Con lo cual, evidentemente, no me gusta poner etiquetas, pero en el momento en que nos cortan la libertad, el derecho a la manifestación, a la expresión y nos detienen, pues ya sabemos lo que es. Pues así, a la tercera va la vencida. Domingo, muy buenas. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Ahora sí, alto y claro. A ver, el tema de Cuba evidentemente es muy complicado de analizar en poco tiempo, porque hay que también tener en cuenta el bloqueo que se le ha estado haciendo a la economía cubana por parte de Estados Unidos durante muchísimas décadas. No es lo mismo un país con un régimen comunista que pudiese haber actuado de forma normal, con transacciones económicas con cualquier país. No podemos valorar la situación de Cuba, claro. Evidentemente no hay libertad, pues claro, habría que ver también si dejásemos que Cuba hubiese sido un país libre en la economía internacional. Es decir, que yo creo que es un tema muy complicado. Lo que está claro es que la situación cubana ahora mismo, el tema del COVID, la ha acentuado totalmente. Ellos están viviendo del turismo, se ha cerrado la economía cubana por el tema de que no hay turistas. Las ayudas del exterior, sobre todo de países, por ejemplo, como España, en Europa, también de la colonia de Miami, les envían muchísimo dinero a los familiares. Eso también ha bajado de forma drástica, con lo que la situación allí ahora mismo es muy complicada. Pero sí que claro, tiene que quedar claro que aquello es una dictadura. O sea, claro, es una dictadura, pero volvemos a decir lo mismo. No podemos analizar la situación de Cuba solamente en cuestión de dictadura o no dictadura. Hay que también tener en cuenta los antecedentes, que se le ha hecho un bloqueo económico brutal por parte de Estados Unidos, que hay que recordar que Estados Unidos quería anexionar Cuba. Es decir, no podemos olvidarnos de eso. Los cubanos lograron la independencia de España gracias a Estados Unidos, pero Estados Unidos tenía la vista en que nos la quitaban a España para quedársela a ellos. Bueno, en cualquier caso, que a estas alturas tengamos que seguir hablando de dictadura me parece alucinante. Y además sí que decir que, bueno, lo que estábamos comentando, de que en el momento en que te cortan las libertades, en el que, como estábamos viendo, detienen a personas por el mero hecho de tratar de informar de la situación y demás, pues... Pero bueno, si nos vamos a México, ¿cuántos alcaldes han asesinado? ¿Cuánta gente de derechos humanos han asesinado? En Brasil, que es en teoría una democracia, ¿cuántos líderes indígenas se han asesinado por hablar? Es decir, yo creo que es un tema muy complicado y no es decir blanco o negro. Cuba vive una situación económica muy mala, pero si nos vamos a Sudamérica, con teoría democracias que están por todo, que vamos a decir que democracia, y no hay ninguna democracia en muchísimos países sudamericanos. En México mismo hay que recordar
que los asesinatos, bueno, Cuba es un paraíso comparado con México. Entonces, por eso digo que yo creo que la situación ahora hay que verla en Cuba por la situación que está atravesando muchísima gente que han salido a la calle, han salido ahora, no han salido hace tiempo, han salido ahora porque están pasando hambre, pero han salido, estamos viendo saqueos en un montón de lugares. En Sudáfrica ahora mismo hay unos saqueos enormes por el tema de esto. En Colombia hemos visto también saqueos de la población. En Estados Unidos hemos visto saqueos a supermercados aprovechando el tema de los conflictos raciales. Entonces, yo creo que, vale, Cuba, vamos a hablar, es una dictadura, pero no cambia a la situación económica, social que ha vivido Cuba con una educación lo lleva siendo desde que se instauró. Claro, y aparte que no estamos... ¿no? Eso es claro. Claro, pero ¿qué tenía Cuba? Era o eso o Estados Unidos. No le habían dado otra opción. A Cuba no le habían dado otra opción. Evidentemente, hay muchas cosas que cambiar en Cuba, pero no podemos poner ejemplos, por ejemplo, de democracias en Latinoamérica, que son unas democracias que, bueno, manda allá, ¿eh? Sí, desde luego. Y luego, mientras tanto, también, y lo comentábamos justo antes, lo del tema del desapego político, vamos a ver, está la situación que está, y mientras tanto, los partidos políticos y demás, peleándose por lo que estamos comentando ahora, o discutiendo, de que si yo lo llamo dictadura, a mí no me gusta llamarlo dictadura, a mí no sé qué, es decir, al final... Yo creo, por eso digo que ese debate no es blanco y negro. Constantemente y debates políticos, sí, pero que al final, oye, pues o echas una mano o no la echas, pero pelear por si lo llamo dictadura, lo llamo dictadura... Pero yo me digo, vale, vamos a poner que quitamos la dictadura y ponemos una democracia. ¿Qué ejemplo puede seguir Cuba de las democracias que existen en Latinoamérica? ¿Qué ejemplo? Porque la situación económica está igual de mal. La pobreza extrema que hay en Brasil, bueno... Brasil, bueno, Perú, Ecuador, hay países... Argentina está bastante mal también. Y son todas democracias, entonces yo creo que ese no es el debate. Lo que ahora mismo es la situación económica por la que están pasando. Y los movimientos, por ejemplo, de las manifestaciones que están fuera de Cuba, claro, todos los que se manifiestan fuera de Cuba es porque han salido escopetados de Cuba, entonces claro... Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Y estoy de acuerdo contigo con lo que estás comentando, que hay que hacer un debate más profundo, una investigación de todo, del por qué está así Cuba, de qué les ha llevado a estar así, de qué se puede hacer, de qué no se puede hacer, y lo que estoy diciendo precisamente es eso, que el debate ahora no es decir, pues lo quiero llamar dictadura o no lo quiero llamar dictadura por lo que piense, es precisamente qué se puede hacer para tratar de paliar esta situación, no solo de Cuba, sino como dices, de otros tantos lugares que lo están pasando bastante mal y que son supuestamente democracia. Pero eso de los partidos políticos, que el único debate que existe ahora mismo encima de la mesa es decir, pues yo no lo llamo dictadura, yo sí, y que esa sea la única discusión, me parece penoso. Rusia y China, ¿de qué hablamos? ¿Son regímenes dictatoriales? Sí, y mira que vamos los españoles, si hay que hacer negocios, somos los primeros que vamos a Rusia o vamos a China, y si vamos los políticos, el Partido Popular, Aznar fue a Cuba, también ahí, y le bendeció el régimen cubano. En ese momento no era ninguna dictadura. Entonces... Pero Lanzarote también tenía, y sigue habiendo aquí, bueno, Segundo Rodríguez es presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Cubano, no del gobierno claro, por cubano. Eso... Bueno, volvamos aquí a lo que tenemos más cercano. Ayer lo hemos comentado ya a principio del programa, pendientes de lo que iba a hacer el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y todo parecía indicar, las señales eran que iba a avalar la decisión de que el Gobierno pudiera decretar toque de queda entre las 12:30 y las 6 en las islas de nivel 3 o superior anti-COVID, de momento solo en Tenerife, pero Domingo, no sé si jarro de agua fría o no, a mí, yo sí reconozco que ha sido un jarro de agua fría, en fin, aquí no nos afecta, estamos en nivel 1, pero esperaba que los tribunales, como han hecho en otras regiones, avalaran al Gobierno. De hecho, en el Gobierno, no sé ahora mismo, la verdad que lo escuché antes, pero no me acuerdo que era uno de los portavoces del Gobierno de Canarias, que dice que se había quedado, evidentemente, la noticia la había dejado frío. Blas Trujillo ha dicho, no sé si será ese, ha dicho que le han quitado una de las dos armas que tenía. Claro, era Blas Trujillo. Como que no, que estaba ahora mismo en un estado no de shock, pero bueno, que era una de las medidas que evidentemente se creía que podía contener el virus, no contener, sino ayudar evidentemente a paliar los efectos. Está claro que el tribunal viene a decir algo así como que por la noche el virus no duerme, y está de día, está de noche, vale, eso lo sabemos todos. Que existe una ley para controlar los botellones, también lo sabemos, pero evidentemente las policías no pueden estar todas las noches, porque precisamente lo que se pretendía era
aligerar, es decir, que la policía fuera a actuar a esos sitios que a lo mejor podían estar alternados, pero ahora ya la policía no puede estar, primero no tenemos policía nacional, para estar toda la noche para allá y para acá. De hecho la policía local lo reconocía, es que es imposible. En cambio este tipo de medidas pues por lo menos ayudaba a que, claro, estamos pagando justos por pecadores, pero yo creo que ahora mismo cualquier ciudadano en esta situación, yo creo que avalaría el tema de recortar los derechos fundamentales en este tipo de aspectos. Es que si no lo hacemos, yo creo que vale, evidentemente. Es que, claro, dices tú, ¿qué razón de índole económica puede haber para no dejar circular a nadie entre las 12:30 y las 6 de la mañana durante un tiempo determinado? El tribunal que las discotecas y eso tampoco pueden abrir, o sea. El tribunal dice que no hemos encontrado por las noches conductas de riesgo que resulten aún más peligrosas. Es decir, que por la noche no hay conducta de riesgo, pero hombre, el sentido común habla de que por las noches las conductas de riesgo y la conducta de ocio, del ocio, aunque sea nocturno, evidentemente es más de riesgo. Es decir, yo creo que ponerte a pensar que el riesgo por la noche y por el día es como que vives en otro mundo. Yo creo que en este caso los jueces no conocen la realidad de España. Es decir, por la noche claro que hay más riesgo de que las fiestas, el descontrol, el alcohol. Decir que por la noche no hay diferencia que por el día, me parece como que no viven en este país. Bueno. Es que vamos a ver, el Gobierno de Canarias pide esto en el momento en que se está constantemente alertando de que la situación en Tenerife está descontrolada y es de riesgo alto, bastante alto. Y estamos viendo lo que es que no baja, o sea, es que al contrario, continúa subiendo. Con lo cual, evidentemente, y estoy de acuerdo con lo que decías antes, Jaime, es que vale, si pudiese haber alguna excusa y fuese la económica, como ya la ha habido en anteriores ocasiones, dirías, pues oye, pues mira, pues hay una, digamos que puede entenderse un poco, ¿no? Pero es que ahora mismo las islas en nivel 3, que es para las que estaba tomada o se aplicaría este toque de queda, que es Tenerife, no puede abrir el sector de ocio nocturno, que es el único al que afectaría el toque de queda, con lo cual no entiendo por qué no se puede limitar esa movilidad. Solamente habla de derechos fundamentales. Sí, que claro, los derechos, pero si para tú te vas a la justicia, si tú te vas a lo que dice la Fiscalía argumenta que es necesaria, idónea y urgente. Claro. Es que lo digo, estamos hablando constantemente de que lo dicen, y no el gobierno, informes de salud dicen que la situación en Tenerife está descontrolada y que está en un riesgo muy alto, con lo cual evidentemente, pues no lo sé. Claro, y además te digo, mira, la Fiscalía, por lo que decía que la limitación es temporal y limitada y la afectación económica resulta mínima. Es decir, está hablando que es limitada en el tiempo, que es temporal, es por un tiempo determinado, y además es que es necesaria, idónea y urgente. Es que yo creo que no hace falta más principios. Y que se ha aplicado en otros lugares. No es algo general que se diga, pues no se puede ir. A ver lo que dice el Supremo. Sí, pero mira, hoy precisamente se está hablando que el Tribunal Constitucional, no sé si va a ser hoy o mañana, va a hablar del que podía haber sido inconstitucional el estado de alarma. Así que ya de ahí para abajo. Es decir, que se anularían 1 millón de multas, 1 millón de multas que de gente, y dice, como la historia es, que se tenía que haber aplicado el estado de excepción, que todavía es más restrictivo, más duro, pero ¿no? El Estado no quiso hacer eso porque el estado de excepción, prácticamente nunca se ha aplicado en España. El estado de alarma era como la medida más suave dentro de tal. Es decir, que si ni siquiera los jueces, en este momento de la situación económica, sanitaria, vienen a poner esas pequeñas piedritas en el tema de las medidas que ha actuado el Gobierno, que además la ha aprobado todo el Congreso de los Diputados, no es que no haya sido el Partido Socialista, han sido todos los partidos que se ha aprobado por unanimidad. No vengas a decir ahora que es que no se tenía que haber aplicado el estado, sino el estado de excepción, y que ahora el 1 millón de multas de aquella gente que se lo pasó por las narices se queden exentos de pagar una multa. Yo creo que la verdad, ahí los jueces están viviendo en otra realidad paralela. Tremendo. Bueno. Insisto, lo del tema económico creo que es fundamental, porque en anteriores ocasiones podría haber sido un punto en el que dices tú, pues bueno, pues vamos a tratar de ir por otro camino o tomar otras medidas porque quizás afecta a determinados sectores, pero es que ahora mismo no afecta a ningún sector el hecho de limitar la movilidad entre las 2:30 y las 6 de la mañana en islas en que se encuentren en alerta 3. Las gasolineras, en todo caso, lo único. Bueno.
Nos vamos como empezábamos, no, porque nos ha pillado a medias. El primer avance de los datos que serán públicos dentro de unos minutos y que en biosferadigital.com pues los tendrán puntualmente. El primer avance habla de una subida en Canarias de los casos hasta los 638 y, atención, porque es el caso que más nos afecta, Lanzarote 22. Ayer ya dio un signo de rebrote con esos 17 y hoy estamos ya en 22 más, 22 a añadirse más. Pues no sé si esta tabla habrá que enseñársela evidentemente a los jueces, pero está claro que no, que no les sirve para nada, porque ponerte ahora a discutir un derecho fundamental, que es que, bueno, todo el mundo es consciente, estamos en una situación grave. Yo creo que es que en Tenerife no hay nadie que ahora vaya a ir a juzgado a denunciar que es que no le han dejado salir a tirar la basura. Además, no había unas excepciones, es decir, si tenías que ir a trabajar, si era por causa mayor, es decir, que al final aquella persona que tiene que salir a la calle a hacer algo urgente, lo podía hacer. Es decir, bueno, ya ha muerto una mujer en Tenerife de 95 años, de esto también se va a hablar, que tenía la vacuna completa. Claro, es que, y si miran también el tema de lo de la presión de los hospitalaria, sí que es cierto que, vale, ahora mismo a lo mejor en Canarias a nivel general no es mucha la presión del hospital, pero por ejemplo en Tenerife tampoco era mucha y precisamente como no se han tomado medidas antes más restrictivas, ya está en un riesgo medio tanto en UCI como en planta. Quiero decir, al final ¿a qué se espera? ¿A que ocurra eso también en el resto de las islas? Porque ahora mismo en Canarias hay 39 personas en la UCI, uno de ellos de 21 años, la edad media sí que es cierto que es de 49 años, y en planta hay 253 personas, uno de ellos de 18 años, la edad media es de 47. Quiero decir que lo que decimos siempre, es decir, que los hospitales, por poca presión hospitalaria que haya, siga habiendo gente joven, como bien dices también, y desafortunadamente vacunada, aunque he de decir, y repito el dato, alrededor del 60%, hablo de Tenerife, que es quien más ingresos tiene, alrededor del 60% de los ingresados no están vacunados. Porque no han querido, ¿no? No han querido, exactamente, pero el restante, tanto por ciento que sí está vacunado y que ha requerido ingresos, le puede pasar a cualquiera, con lo cual no sé si vamos a esperar a que le ocurra al resto de las islas lo que ha ocurrido en Tenerife o no lo sé. Pero además, de todas formas, no solo la sanidad, no solo son los hospitales, son los centros de salud. Los centros de salud es que vamos, atención el primaria, 95% de nosotros vamos al centro de salud, ese es el que se está colapsando. Entonces, claro, atención primaria. Al final tú dices, no, es que en el hospital no hay ninguna planta, ya, pero es que en el centro de salud, que es el que vamos a nuestra atención diaria, eso sí se colapsan. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta todo ese tipo de circunstancias. Pues venga, aquí lo dejamos ya por hoy. Mañana regresamos. Mañana, si se cumple la agenda, nos viene a ver la alcaldesa de Aria, Shasira Ciniz, con quien podremos hablar de la actualidad municipal y de un montón de cosas más, que es lo que solemos hacer todos los días. Gracias, Mingo. Hasta mañana. Venga, hasta luego. Hasta mañana. Jaime, lo único decir que cualquier persona mayor de 16 años residente en Lanzarote, sí, si no ha sido vacunado, que pida cita ya porque le toca, puede vacunarse. Más de 16 años residente en Lanzarote, que pida cita al teléfono 928 47 89 50, 928 47 89 50, es decir, puede pedir cita. Y aquellos que sean menores de 16 años pueden tramitar la cita por la página que ya creo que conocemos todos, canariasevacuna.com, que lo llamarán próximamente. Vale, pues todos los que nos vean que tengan 16, 17, 18 años. Bueno, sus padres que lo digan. Habrá muchos que nos vean. O sus padres. Sus padres y abuelos. Sus abuelos, padres, que claro, hagan el favor. Cuando evidente. llega el chino a casa, le dice, vete a vacunar, si no te has vacunado todavía. Vete a la compra y de paso a la vacuna. A la vacuna. Bueno, pues hasta mañana. Hasta mañana. Información de servicio. En breves instantes ya los datos actualizados y el resto de la información en biosferadigital.com. Buenas tardes.